Muy buenas tardes a todos. El Jardín Botánico de Bogotá, José Celestino Mutis, le da la bienvenida al curso Riego Artesanal y Uso Eficiente del Agua en Agricultura Urbana. Agradecemos su participación en esta convocatoria. En la producción de esta jornada académica presento a mi compañera María Eugenia Torres, María Claudia Pacheco, Nancy Mejía y quien les habla Magda Bermúdez. Hoy contamos con la participación de Julián Ernesto Ramírez, quien irá presentando durante toda la jornada las bases o estrategias de riego artesanal y uso eficiente del agua para la agricultura urbana. El evento entonces contará con dos segmentos. El primero con una duración de 1 hora y 30 minutos, en donde Julián expondrá todo lo relacionado con el riego artesanal en el marco de la charla ustedes podrán dejar diligenciadas sus preguntas y respuestas, sus preguntas en la caja de preguntas y respuestas para que Julián las pueda ir resolviendo durante la charla. Asimismo, en el segundo segmento, al finalizar la charla, dejaremos un espacio de 30 minutos para que ustedes puedan registrar sus preguntas que tengan adicionales. Finalmente, recordamos a nuestros asistentes dejar registrada su asistencia en el link que enviaremos. Sin más preámbulo, me permito presentar a Julián Ernesto Ramírez Caballero. Él es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Colombia y desde el 2004 participa en experiencias particulares y comunitarias en agriculturas alternativas. Bienvenidos. Muchas gracias, Magda, por la presentación. Como lo mencionó Magda, vamos a charlar hoy de riegos artesanales y de uso eficiente del agua. Esta conversación surge en el marco del trabajo que estamos realizando como equipo de investigación en agricultura urbana. En estos momentos estamos en las indagaciones previas para hacer para tener la posibilidad de realizar algunos ensayos o montajes para evaluar parte de esto que les vamos a presentar hoy, pero también para presentar una serie de información con el tiempo que nos permita dar mejores herramientas a los agricultores urbanos al momento de decidir qué tanto regar y de qué manera hacer el riego, de qué manera utilizar el agua en la agricultura urbana. Voy a compartirles presentación y quisiera que me dieran la confirmación de que se esté viendo de manera adecuada. ¿Podrías, por favor, maximizarla o ponerla en pantalla completa? Sí, dame un segundo. A ver. ¿Ahí la ven en pantalla completa ya? Listo, perfecto. Bueno, arrancamos con esta imagen un poco pensando en lo que vemos usualmente en términos de riego, no solo en agricultura urbana. En el campo es común encontrar que tenemos como práctica de riego el uso del agua directamente sobre la planta, no solamente sobre el suelo. Tenemos un suelo desnudo como el que está allí, un suelo sin ninguna cobertura ni viva ni muerta, o sea, no tenemos ninguna otra planta más que la que nos interesa como cultivo, y parte del agua cae sobre las hojas de esta planta que nos interesa cultivar, en ocasiones con una fuerte presencia de luz del sol o en algún momento del día, pues. Entonces, abrimos con esta imagen para también ya hacer un llamado de atención sobre qué es lo que está sucediendo usualmente en el riego que hacemos en nuestros espacios. Es clave, antes de hablar del riego artesanal y del uso eficiente del agua, pensarnos en las necesidades de la planta y la relación de algunas de esas necesidades con el agua y
con dónde está el agua, para qué se necesita el agua, qué procesos son los que desarrolla la planta a partir de esta agua y cómo se puede aprovechar de mejor manera. Entonces encontramos en esta imagen que la planta pues va a hacer su proceso de toma de dióxido de carbono, de emisión de oxígeno a partir de la fotosíntesis, pero para realizar este proceso que quizás muchos hemos escuchado de la fotosíntesis, pues también va a ser fundamental la luz del sol y por otro lado el agua. El agua va a ser parte de esa fórmula, de esa reacción, de ese proceso en el cual se transforma el dióxido de carbono en oxígeno y sin embargo no es la única función del agua en la planta. Encontramos que dentro de las necesidades de la planta también hay algunas sustancias minerales, lo que llamamos a veces elementos, entre los que encontramos nitrógeno, fósforo, potasio, diferentes minerales y muchas veces hay un poco de minerales que no reconocemos aparte de estos tres que mencioné, que son los que usualmente se conocen. Y sin embargo, estos minerales que usualmente están dados desde la parte sólida del suelo, desde el suelo se liberan de alguna forma. Generalmente estos minerales entran a la planta es a través también de un líquido, ¿no? De una solución líquida, o sea, es el agua la que va a facilitar que de alguna forma estos minerales salgan de la parte sólida del suelo y lleguen a la raíz y entren. El agua junto con otras cosas, ¿no? Con microorganismos, con otras dinámicas allí con la materia orgánica, pero fundamentalmente el agua va a ser clave allí para que entren los nutrientes. Entonces tenemos el agua en el proceso de fotosíntesis como tal, en la toma de minerales, pero también va a ser el agua de alguna forma parte estructurante de la planta en muchos otros procesos. En algunos casos hay plantas que son muy poco turgentes, plantas estilo la lechuga, que si ustedes las ven cuando están en un momento de mucho sol, de poca agua, se ponen muy flácidas, sus hojas caen y en estas plantas, por ejemplo, el agua va a cumplir una función también de erguir la planta y eso sucede en otras gradualidades, quizás no de la misma forma que con la lechuga, pero sucede también en las otras plantas que van a tomar esta agua para poder mantener de alguna forma un cierto porte. Entonces, esas son solo tres de varias funciones que podríamos ver más detalladas en términos de las necesidades de agua de la planta. ¿Qué pasa entonces con la planta? Que cuando nosotros la regamos y el agua cae en la parte superficial, en las hojas, en los tallos, puede que haga un aprovechamiento de parte de esa agua, pero va a ser mínimo. Realmente la mayor cantidad de agua que se va a aprovechar va a ser la que está en el suelo y la que está sobre todo cerca de la raíz. Tenemos también que el agua puede estar en el ambiente, ¿no? Puede estar en la atmósfera, en el aire alrededor. De alguna forma puede haber algo de humedad, pero nuevamente es a partir del suelo que la planta puede tomar el agua para realizar todas estas labores de una mejor forma. Recordarles, mencionarles que esta presentación se enviará a las personas que diligencien la asistencia y a partir de esta presentación pues van a poder tener acceso a los links que hay en cada una de las diapositivas donde podrán encontrar información ampliada de parte de las cosas que estamos hablando aquí. Si ya sabemos que el agua vamos a aprovecharla principalmente en el suelo, tenemos que pensarnos también qué es lo que buscamos en el suelo, qué estado o en qué condición queremos que esté el agua en el suelo. Y esta imagen la uso simplemente para representarles que en el suelo tenemos unas condiciones, una serie de fases. Tenemos una parte que es el componente sólido del suelo propiamente, los fragmentos del suelo como tal. Allí hay minerales, como les dije, pero también hay fragmentos de arena, de arcillas, de limos, otros materiales orgánicos. Por ejemplo, si yo aporto
compost o lombricompost, que a veces lo conocen como humus. Todo eso va a ser parte del componente sólido del suelo. Tenemos un componente líquido del suelo y también tenemos un componente gaseoso del suelo. Entonces, en la imagen que está más a la derecha, se habla de un estado del suelo que es el punto de marchitez permanente. Ahí lo que vemos azulito alrededor de los fragmentos sólidos del suelo, los fragmentos van a ser las partes cafés. Esa línea ligera azul que hay al lado quiere decir que allí hay algo de agua, hay un agua que está allí y utilizarla. Entonces, en ese sentido, en esa imagen que tenemos a la derecha, tenemos un agua que no va a ser aprovechable. Nos puede suceder muchas veces que tenemos un suelo completamente seco y le empezamos a agregar agua, pero para que esa agua que le agregamos sea aprovechable, necesitamos que haya una cantidad mayor que simplemente la que necesita la planta en términos de sus requerimientos o de sus necesidades. O sea, tenemos que pensar que no solo regamos para que la planta tome agua, sino que también regamos para que el suelo esté en una condición adecuada. Tenemos que suplir esos dos requerimientos de agua. En la imagen de la izquierda, por otro lado, tenemos un escenario completamente opuesto en el que tenemos los fragmentos de suelo, pero también todos los espacios entre esos fragmentos llenos o saturados de agua. No hay ni un solo espacio libre, un espacio para la aireación. En este contexto, el agua tampoco es aprovechable y adicionalmente podemos encontrar una situación que es que las raíces necesitan también, además de agua, oxígeno, y esta condición en la que estarían aquí podría afectar pues las raíces de forma fuerte si se mantiene durante mucho tiempo, dependiendo de cuál sea la planta que tenemos. Pueden haber algunas que toleren esta situación de saturación de agua, pero lo más adecuado sería la situación del medio y algunas intermedias entre estas. Entonces, tenemos allí que están los fragmentos de suelo, que en los poros de cierto tamaño, los espacios libres de cierto tamaño, los más pequeños, va a haber agua, y en los espacios más grandes entre fragmento y fragmento de suelo, pues va a haber aireación. Esta es la condición como ideal, digamos, del suelo como tal, para que la planta pueda aprovechar parte de esta agua que está en los poros intermedios, en los espacios intermedios entre fragmento y fragmento de suelo. Si tenemos esto claro, entonces ya podemos también pensar qué buscamos en términos de riego. Como lo mencioné antes, buscamos que el suelo esté a cierto nivel de humedad, pero que aparte de que el suelo esté a ese nivel de humedad, que la planta tome la cantidad de agua que va a necesitar. Vamos a encontrar que además del agua que yo aplico o que deje de aplicar, hay otros factores que inciden en que ese suelo se mantenga húmedo. Podemos tener, si tenemos nuestras huertas, nuestras materas, nuestros contenedores, nuestras botellas, lo que sea que utilicemos para sembrar, en un espacio al aire libre, y en ese sentido podemos tener agua, lluvia que nos va a aportar cada cierto tiempo algo de humedad al suelo. Pero también vamos a tener constantemente la radiación, la luz del sol, el sol directo sobre la planta, pero también sobre el suelo. Y el sol directo sobre la planta va a generar un efecto que es la transpiración, así como cuando a nosotros nos llega el sol directo, nosotros empezamos a sudar, a transpirar. La planta también tiene de alguna forma esta dinámica, va a aumentar mucho más su transpiración. Ella transpira normalmente, pero con la luz del sol directo va a transpirar mucho más, y eso pues va a hacer que requiera más agua del suelo también constantemente. Pero además de eso tenemos una humedad del aire, como lo mencioné antes. Podemos tener que alrededor de nosotros, aunque no haya llovido, sentimos la humedad, y esa humedad también va a incidir en que tanto el suelo como la planta genere más o menos transpiración. Y también vamos a tener el viento, y el viento
sea viento húmedo o sea viento seco, también nos puede incidir en que la planta transpire más, pierda más agua o movilice más agua hacia arriba, hacia afuera de sí misma, y que tenga que tomar más agua del suelo, por lo tanto. Pero todos estos 4 factores que mencioné acá y muchos otros más, también van a incidir en la humedad del suelo. Es decir, el viento también me va a secar el suelo, la humedad del aire también me va a secar el suelo, la lluvia pues lógicamente me va a aumentar el suelo y la radiación del sol directo sobre el suelo también me va a generar una evaporación. Entonces, esto es importante saberlo. ¿Por qué? Porque luego vamos a ver que parte de las estrategias de uso eficiente del agua tienen que ver con generar o bien drenajes por si hay exceso, permitir que ese suelo pierda el exceso de humedad que tiene, o bien permitir que el suelo no pierda tanta humedad si tenemos carencia de agua en nuestros espacios. Esta imagen, no sé si lo recuerdan, lo que sucedió acá en Bogotá hace algún tiempo, la pongo muy a propósito de este tema de los factores que inciden en la humedad del suelo. Resulta que nosotros en las ciudades, por diferentes dinámicas que llevamos, por ciertas condiciones que tenemos que desarrollar, ciertas actividades que tenemos que desarrollar, hemos empezado a poner capas y capas duras, cubiertas duras sobre el suelo. Entonces, no permitimos que el agua se infiltre, ¿no? Si tuviéramos esta imagen, sería como si le pusiéramos alrededor a esta planta una capa o un plástico o una capa de cemento. Y entonces, esta agua lluvia que cae, por ejemplo, no impregnaría el suelo, no iría hacia abajo en el suelo y por lo tanto, pues esta planta no podría aprovecharla. Pero aparte de que la planta no podría aprovecharla, sucede algo con esa agua y es que va a correr superficialmente y se va a ir a otro sitio simplemente. En el caso de esto que sucedió en Bogotá, no se fue a ningún lado porque hubo problemas en términos de los drenajes que se estaban manejando allí. Y lo mismo sucede en la ciudad a gran escala. Si tenemos problemas con los drenajes, esa agua se va a quedar allí. Y si no tenemos problemas con esos drenajes, lo que está sucediendo es que el agua, al no percolarse, al no meterse en el suelo hacia abajo, va a irse superficialmente y va a inundar otras zonas. Puede perfectamente que acá tengamos un buen drenaje, pero el agua saliendo de la ciudad de diferentes formas va a generar un exceso de carga de agua en otros espacios, digamos, pendiente abajo, ¿no? Porque el agua lo que hace es fluir hacia la parte más baja, ir siempre hacia lo más bajo, coger el camino fácil, dicen algunos. Entonces, esta situación la menciono acá, ¿por qué? Porque de alguna forma cuando nosotros estamos haciendo agricultura urbana o cuando se hacen prácticas como desarrollar cubiertas verdes en terrazas, generar diferentes tipos de siembra, lo que estamos haciendo es minimizando un poco el impacto que genera la ciudad en términos de todo ese suelo duro todo ese suelo que se está endureciendo, pues todo ese flujo de agua que se está yendo de manera además muy rápida hacia otras zonas, estamos minimizándolo, estamos capturándolo y luego de alguna forma las plantas que tenemos van a tomar esa agua para sí mismas, pero también van a ayudar a que se transpire esa agua, a que el ciclo del agua de alguna forma se mantenga un poco más equilibrado en el espacio en el que estamos. Eso es importante saberlo, aunque estamos hablando de riegos artesanales y de uso eficiente del agua, considero que hay que reconocer que en la agricultura urbana y en muchísimas otras prácticas donde aumentamos la cobertura vegetal, lo que estamos logrando es, como decía un compañero, que el río de alguna forma corra hacia arriba, ¿no? O que no corra hacia abajo tampoco. Y bueno, allí hay otro poco de carretos en torno a que el río corra hacia arriba que quizás más adelante les mencionaré un poco más. Si volvemos al asunto de que necesitamos el agua en el suelo y la necesitamos para el aprovechamiento de la planta, de la zona de raíces, tenemos que ver que la forma en la que se mueve el agua en el suelo va a depender también del suelo en sí mismo. ¿Qué tipo de suelo tenemos? Si tenemos un suelo que de pronto, yo les mencioné antes,
el suelo está compuesto de materia orgánica, ¿no? De lo que podemos aportar a partir de compost, lombricompost, humus, pero también está compuesto de fragmentos pequeños de arenas, por ejemplo, de arcillas y de limos. Y tenemos acá 3 tipos de suelos diferentes. Encontramos que en los suelos que de pronto tienen un contenido mayor de arena, todos los suelos van a tener arena, pero en su mezcla pueden haber unos que tengan mayor contenido de arena. Y lo que va a pasar es que si yo pongo allí un gotero y empiezo a emitir agua de a pocos, esta agua va a irse hacia el fondo rápidamente y va a generar un bulbo de humedad, digamos, un espacio lleno de humedad en ese suelo. El suelo entonces y la planta van a aprovechar esa agua principalmente alrededor de ese bulbo de humedad que se genera. Si yo tengo un suelo de pronto limoso o arcilloso como los otros 2 que vemos acá, nos vamos a dar cuenta que ese bulbo no llega tan fuertemente hacia abajo, se queda más en una zona superficial y esto va a incidir también en qué tanto se desarrollan las raíces porque va a tener que ver también con cómo ellas aprovechan los nutrientes. Tanto los nutrientes que están en el suelo como en algunos casos, pues, que estoy haciendo ese goteo en esa misma agua hecho nutrientes, pues los nutrientes que vienen con la misma agua. Esto lo pongo aquí no solo para que pensemos en el tipo de suelo que tenemos, sino que también para que pensemos en lo siguiente. Cuando yo hago un riego gota a gota, es más fácil que este tipo de bulbos se me generen. Cuando yo hago un goteo de manera muy rápida, con una gran cantidad de agua, de entrada, no sé si a ustedes les ha pasado, quizás a varias personas pueden haber vivido esto, tengo un suelo muy seco, le echo una gran cantidad de agua y lo primero que sucede es que el agua se va superficialmente y escurre por los bordes o de la matera que tengo o se va por los bordes entre la matera y el suelo y rápidamente veo que empieza a gotear por abajo. Pero si meto una pala o si muevo un poco la tierra con la mano, me doy cuenta que ahí abajo no ha humedecido todavía el suelo, no se ha humedecido todavía el suelo. Entonces, esto es importante considerarlo, no solamente el tipo de suelo, sino también la forma en la que aplico el agua va a incidir en cómo se forma este bulbito de humedad que estamos queriendo que se dé en torno a la planta. Si ya vemos esto que es las necesidades de humedad del suelo, podemos pasar a considerar otra cosa. ¿Cómo sé cuáles son las necesidades de la planta o qué necesita la planta? Y aquí hay una cosa que es el gran depende, ¿no? Podemos tener plantas que cada planta va a tener una exigencia diferente, una necesidad diferente de agua, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los cactus o las plantas suculentas, que son muy eficientes en la toma de agua y en el aprovechamiento también de esa agua. Pero tenemos otra planta como la que ya les mencioné antes, como la lechuga, que es una planta que necesita en su misma estructura tener agua, que si falta esa agua se pone muy flácida y sus requerimientos de agua entonces son mayores. Y si lo vamos a ver incluso por tamaño, pues también tenemos muchas diferencias en qué tanta agua necesitan las plantas. Lógicamente, un árbol grande para mantener todas sus hojas, pero también el flujo de agua entre los tallos y otra serie de dinámicas va a necesitar más agua. Si ese árbol además está produciendo frutos, va a necesitar más agua para sostener también esos frutos. Dependiendo del momento del ciclo, de la fase del ciclo en el que esté la planta, entonces vamos a encontrar que necesita más o menos agua. Y en ese sentido vamos a encontrar también pues que una planta que apenas está brotando, que apenas está empezando a crecer, va a necesitar unos contenidos de agua más pequeños que después cuando va a empezar a desarrollarse y que en el momento en el que está en su pico de desarrollo. Pero las plantas también tienen un momento en el que empiezan a senecer. Muchas de las plantas que cultivamos van a tener un momento en el que ya entran en decaer, en secarse, en dejar la semilla y en morir. Y en ese momento también vamos a encontrar que declina la cantidad de agua que van a necesitar esas plantas.
Entonces, para saber cuánto tengo que regar, por ejemplo, tengo que considerar, como dije antes, qué necesita el suelo para estar en este estado óptimo de capacidad de campo, pero también necesito saber cuánto necesita la planta. Y aquí a veces nosotros, pues de entrada tenemos prácticas que se alejan un poco a un riego adecuado. Nosotros podemos tener una práctica en la que, por ejemplo, nos damos cuenta, ni siquiera estamos midiendo muchas veces, pues, qué cantidad de agua le estamos poniendo a las plantas. Dentro de los acompañamientos que hemos hecho durante varios años a huertas, tanto en suelo blando, que es como le llamamos a las huertas cuando están propiamente en el suelo, al aire libre, por ejemplo, en un parque o en un patio o en diferentes espacios de estos. En esos lugares que el suelo va a profundidad, que no tiene nada que limite el flujo de agua, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que con aumentar la cantidad de agua, no solamente a que yo piense que está suficiente, sino hasta que yo considere, hasta que yo verifique que tiene la cantidad de agua que me dicen, por ejemplo, algunas referencias que necesita esa planta, en ese momento empiezo a ver que la producción mejora muchísimo más. Y a veces estamos muy contentos con nuestras lechugas o con nuestras espinacas o con diferentes cultivos que tenemos en zona urbana, incluso en materas. Y no nos damos cuenta que con agregarle un poquito más de agua, esa planta puede mejorar muchísimo más, no solamente en términos de lo que nos va a dar a nosotros, sino también en términos de que sea una planta mejor nutrida, que al tomar mejor los nutrientes y estar mejor nutrida también pueda responder mejor en caso de que tenga alguna condición adversa de algún ataque de algún insecto o alguna enfermedad. Entonces, este tema del agua a mí me parece que es fundamental pensarlo no solamente en términos de cómo riego, de qué tipo de estrategias uso para regar y si son artesanales o si son eficientes, sino también en términos de la necesidad. Por eso arrancamos desde la necesidad de las plantas y la necesidad del suelo. Vamos a hacer un ejercicio corto. Sin que me contesten ni nada, vamos a pensar en las plantas que regué y cómo las riego. Yo las riego todos los días. Las riego 2 veces al día o 3 veces al día. O la riego cada 3 días, cada 4 días. Si yo la riego cada día de por medio, cada 2 días, cada 3 días, tendría que pensar qué está sucediendo en el suelo y qué está sucediendo en la planta. Pero aparte de eso, pensemos qué tanto riego o en qué momento sé yo que regué suficiente. ¿Será que entonces yo tengo esta matera grande, profunda, quizás de unos 30 centímetros de profundidad? ¿O tengo una caneca de estas como estilo cuñete de pintura que reutilicé para sembrar allí y tengo una planta, por ejemplo, de tomate o alguna papa o algún calabacín? Y lo que yo aplico ahí es, por ejemplo, una botella de litro. Quizás de pronto es hasta mucho pensar que yo le aplique una botella de litro a esa planta cada 2 días. No sé cómo sean las prácticas de ustedes, pero muchas veces ocurre que le echamos agua a la planta y simplemente nos enfocamos en que se vea superficialmente la humedad. Y como dije antes, quizás si cogemos una pala y abrimos o con nuestras mismas manos abrimos y revisamos el suelo, a profundidad vamos a encontrar que está seco. Vamos a ver. ¿Sí? ¿Alguien abrió el micrófono? Sí, Julián, tenemos a una persona anónima que quiere saber de dónde toman agua los árboles urbanos teniendo en cuenta que los ríos están canalizados. Por ejemplo, en el Parkway hay una quebrada canalizada. ¿De qué se alimentan los huracanes, agregados y demás árboles? Ok, muy chévere esa pregunta, muchas gracias. En estas imágenes que tenemos acá, en esta imagen que tenemos acá hace falta la mitad de las relaciones del agua, ¿no? Yo les comentaba que acá
teníamos que ver que aparte del agua lluvia que caía y del agua que se evaporaba por el sol, habían otros movimientos. Resulta que el agua lluvia puede caer en una zona y después de que se infiltre en el suelo, de que baje en el suelo, puede moverse también subsuperficialmente, puede moverse por debajo en el sentido, por ejemplo, de una pendiente. También sucede que muchas veces tenemos a ciertos niveles de profundidad un nivel de agua que llamamos nivel freático, que se mantiene casi siempre pues cuando está lloviznando, digamos, cuando está lloviendo, cuando estamos en temporada de lluvia, se va a mantener a cierto nivel, y a partir de ese nivel freático, de esa agua que hay por allá abajo, por los poros del suelo, estos poros también el tamaño que tienen, si ustedes se dan cuenta ahí, ¿por qué tenemos estos espacios en blanco? Porque son poros muy grandes, y en los poros intermedios sucede un efecto que llamamos capilaridad, que es que el agua se mantiene allí a pesar de que el poro es intermedio, que el poro no es pequeño. Entonces, también sucede con esos poros de esos tamaños intermedios que de alguna forma funcionan como cuando metemos un pitillo en una botella de gaseosa. Y a veces metemos ese pitillo y vamos a ver que el agua o en una botella de agua o en un vaso de agua, para no hacer como la reflexión sobre la gaseosa, pero tenemos un vaso de agua, por ejemplo, y el nivel del agua está a cierto punto, digamos que está en la mitad, y metemos el pitillo y nos vamos a dar cuenta que en el pitillo, si es un pitillo delgado, el agua sube un poquitico más, está un poquitico más arriba. Eso mismo sucede con los poros del suelo. Los poros del suelo funcionan como ese pitillo y van a llevar el agua de alguna forma hacia arriba. Entonces, este nivel freático o las aguas subsuperficiales que se mueven por encima de ese nivel freático van a estar subiendo también por capilaridad, van a estar bajando cuando hay también excesos por el mismo efecto de los poros más grandes, y ese movimiento por debajo del agua es el que muchas veces va a terminar proporcionando la humedad a muchos de estos árboles que encontramos en la ciudad. Y además, estos árboles muchas veces pues vamos a encontrar que tienen unas raíces bastante profundas, unos sistemas radiculares también muy extendidos hacia los lados, y pues tienen cierto nivel de eficiencia tomando esa agua que se está moviendo en estos otros niveles del suelo. También tenemos que el agua que cae superficialmente y se mueve por las canalizaciones, pues en algún momento puede llegar a tocar tierra e infiltrarse. Pero eso que tú preguntas es clave porque nuevamente volvemos al asunto. Entre más endurezcamos el suelo de la ciudad o de las zonas verdes, pues menos chance tenemos de que esa agua se infiltre y que luego sirva para otros árboles que están por allí cerca, ¿no? Encontramos, acá en Bogotá hemos encontrado que igual hay algunas prácticas en las que los árboles están confinados con alguna parte de cemento cerca, pero por lo general se deja una distancia prudencial para que el agua pueda caer allí, pueda percolarse, pueda llegar a mayor profundidad. Pero yo he visto en algunas otras ciudades que incluso a veces el cemento está pegado allí al tronco y esos árboles aún así uno los ve que no se terminan de secar y tiene que ver con todos estos flujos a nivel profundo que tiene el agua. Bueno, espero ahí haber contestado la pregunta. No sé si hay alguna otra. No, no hay ninguna otra. Muchísimas gracias por la respuesta. Bien, con gusto. Entonces estábamos hablando de la cantidad de agua que necesitan las plantas y quizás si ustedes me siguieron la cuerda, hicieron una reflexión sobre qué tanto regaban. Yo podría hacer un promedio de coger todas estas cantidades de agua que necesita la planta cuando está pequeña, cuando está en el intermedio, cuando está grande y cuando está ceneciendo, y sumar, digamos, toda esa cantidad de agua que necesita, ¿no? Saber cuánta agua necesita la planta. Acá en esta gráfica, digamos que lo que encontramos es, este Kc es un coeficiente que nos ayuda luego a calcular cuánta agua necesita la planta, pero
como lo vimos antes, pues ese cálculo tengo que hacerlo también teniendo en cuenta qué tipo de suelo tengo, cómo es el viento, cómo es la precipitación, qué tanta luz solar, qué tanta radiación solar hay en ese espacio y otra serie de factores. Entonces, esto es solo un indicador y luego si uno lo va a hacer, digamos, de una forma súper técnica, tendría que hacer un pocotón de cuentas, pero digamos que nos refleja de alguna forma que la cantidad de agua que necesitan estas plantas tiene una magnitud, en este caso, que se va a relacionar con ese 0.4 del coeficiente. Y si sumamos todo eso en el tiempo, porque esto de acá son los tiempos, los días, pues podemos encontrar la cantidad total de agua que necesita esa planta en un contexto particular. Si dividiéramos eso en los días, no nos va a decir exactamente qué es lo que necesita la planta en este momento o en este momento, pero nos puede dar un promedio y un acercamiento a pensar, oiga, esa planta puede que necesite por lo menos esta cantidad de agua en ciertos momentos de su vida. Y este cálculo entonces lo hizo un compañero del equipo de investigación en el que estamos, que se llama Johan Sebastián Niño, y él lo hizo con base en un software que hay allí de FAO que permite hacer cálculos poniendo algunos datos que él lo que hizo fue estimar algunos datos de algunas condiciones cercanas a Bogotá. Entonces acá tenemos algunos acercamientos a qué tanta agua podría necesitar una planta. Y quiero que veamos, por ejemplo, en el caso del tomate, si consideramos un ciclo de 155 días, que podría ser también más o menos, dependiendo si yo en agricultura urbana estoy en una zona donde le dé más sol directo al tomate, puede que sea cercano a este ciclo, pero si estoy en una zona donde le da sol solamente mediodía, puede que se demore un poquito más. Y también dependiendo del tipo de suelo que tenga y de los nutrientes, puede que se dé más o menos rápido. Pero pensando en que son 155 días de que esté en unas condiciones óptimas también de nutrición y de todo esto, podemos ver que ese tomate va a generar una transpiración y esa transpiración, si la vemos en grupo por la cantidad de plantas que estén en 1 metro cuadrado, pues podemos estimar cuánto puede necesitar de agua ese tomate. Entonces, partiendo de los datos de lo que necesita el tomate y de las condiciones de Bogotá, de pensar que de pronto se siembra a cierta distancia, encontramos que para un tomate, viendo esa relación de dividir los números, el número de días en la cantidad de agua que necesita en todo su ciclo, encontramos que necesitaría un poco más de medio litro en el día. Y ahí viene la pregunta. Si yo tengo un tomate en mi siembra, en mi caneca, vuelvo y digo, reutilizada, yo sí le estoy aplicando a ese tomate medio litro por lo menos en el día, o no se lo estoy aplicando. Y si yo tengo varios tomates, y yo tengo 2, 3 tomates, sí estoy utilizando 1 litro, 2 litros, litro y medio, según estas necesidades. Muy probablemente algunos ya estarán pensando, oiga, yo quizás no le estoy aplicando ese medio litro al tomate. Podríamos pensar en plantas de porte similar, pensar en plantas que van a tener ese desarrollo así de grande y también acercarnos a saber si estamos regando bien o no. Aquí tenemos otro ejemplo para hortalizas pequeñas, un cebollín que puede ser de ciclo corto, que puede durar cerca de 70 días, y encontramos que quizás 10 plantas de cebollín podrían estar necesitando cerca de 1 litro, ¿no? Si multiplico esto por 10, perdón, si lo multiplico, sí, por 10, más o menos tendría 1 litro. Entonces, 10 plantas de cebollín se me llevan 1 litro. ¿Será que si yo tengo sembrado este cebollín o unas cebollas, unas cuantas cebollas, sí le estoy aplicando 1 litro a esas plantas? Y considerando que el cebollín es una planta que exige poca agua, digamos que si lo hiciéramos con lechuga, por ejemplo, encontraríamos un dato más grande. Les cuento que en otra oportunidad hemos hecho estos cálculos para lechuga y hemos encontrado, perdón, para espinaca, y hemos encontrado que la espinaca requieren cerca de 3 plantas, van a requerir 1 litro por día, ¿sí?
Entonces, cuando ya empiezo a tener más y más plantas en mi balcón o en mi terraza, tengo que empezar a pensar también, ¿yo de dónde voy a sacar toda esa agua que necesito allí? ¿Si la voy a sacar de la llave o la voy a sacar a partir de la recolección de agua lluvia o de dónde? Si la saco de la llave, pues tengo que considerar que entre más plantas tenga, pues más consumo voy a tener también en el recibo de agua y otra serie de consideraciones. Pues también esa agua hay que ver que es tratada. Pero en términos generales, esto es para que nos llevemos una imagen o un acercamiento. Cerca de 3 plantas de espinaca, como les comenté ahora, necesitarían 1 litro. La lechuga puede necesitar una cantidad más o menos similar a la de la espinaca, quizás un poquito menos. Y plantas ya de porte más grandes como el maíz, pero que tienen unas condiciones biológicas en las que también son de alguna forma muy eficientes en el uso de esa agua, pues vamos a ver que necesitan un poco menos que el tomate, ¿no? Una planta necesitaría del orden de lo que necesita una espinaca que les estaba mencionando ahorita, ¿no? Que 3 plantas de maíz van a necesitar 1 litro por día. Y repito, recordemos que acá lo que hicimos fue sumar la cantidad de agua que se necesitaba y dividirla, o sea que puede haber momentos en los que haya mucho sol, en los que haya poca lluvia y en los que además la planta esté en su porte más alto, y en esos momentos voy a necesitar más cantidad que la que estamos viendo aquí en esta tabla. Julián, quiero contarte que tenemos 6 preguntas, bueno, ya son 5 preguntas, no sé si empiezo a hacértelas. Sí, señora. Bueno, tenemos a alguien identificado como E. Dice, en el Parkway hemos sembrado 80 metros cuadrados de jardines para polinizadores y nos toca llevar el agua desde nuestros edificios. Están situados frente del monumento al almirante, en donde hay cierta pendiente y el suelo está muy apretado. Siempre que ponemos agua, la tierra se seca muy rápido. ¿Cómo podemos retener más el agua? Ok, bueno, eso va a tener que ver con el uso sostenible con el uso eficiente del agua. De entrada, por ejemplo, si hay una pendiente, como él lo indica, el agua va a correr superficialmente con esa pendiente, pero también a ciertos niveles de profundidad. Uno puede hacer ciertas adecuaciones del terreno para que en lugar de que el agua se vaya, el agua se capte hacia la zona de las plantas. Ahora más adelante lo vamos a ver en algunas imágenes. Otra práctica que puede hacer es no dejar el suelo desnudo. Entonces, si vemos esta imagen acá, vamos a enfocarnos en cortar todo lo que hace que el agua se vaya fácilmente. ¿Qué es lo que hace que el agua se vaya fácilmente? Por un lado, como ya lo mencioné, en la pendiente, pues tenemos ese flujo de agua superficial y subsuperficial. Entonces, podemos establecer barreras de alguna forma. Y vuelvo y digo, ahorita lo vamos a ver con más detalle. Pero tenemos también un flujo de viento que deberíamos parar de alguna forma. Entonces podemos generar o barreras de viento al lado de las plantas o poner las plantas a cierta densidad, a cierta distancia para que entre ellas se protejan del viento. Pero a nivel del suelo también tenemos que proteger del viento. Entonces no podemos dejar, por ejemplo, esos jardines descubiertos a nivel del suelo, sino que podemos usar diferentes tipos de coberturas, no coberturas, vuelvo y digo, plásticas o de cemento o impermeables, sino coberturas que permitan el paso del agua, pero que eviten que el viento pegue directamente sobre el suelo. Y también que eviten que la luz del sol pegue directamente sobre el suelo. Esas son las primeras consideraciones que yo haría con respecto a eso, pero ahora más adelante vamos a ver en algunas imágenes este uso eficiente del agua de manera más detallada. Ok, Samuel pregunta, ¿cambia la cantidad de agua por calidad de agua? ¿Diferente agua lluvia, agua del acueducto, agua residual gris o negra? Pues es diferente cantidad, no sé si entendí muy bien la pregunta, es muy diferente cantidad a calidad de agua, ¿no? Y la planta va a tomar muchas veces esta agua independientemente de su calidad, pero muchas veces un agua de baja calidad o un agua con ciertas características puede traer problemas también, no solo para la planta, sino para el suelo y para los microorganismos que también están en el suelo. Entonces, por ejemplo,
podemos tener aguas que salieron muy recientemente de la llave y que están cargadas, por ejemplo, de cloro. Y esa carga de cloro en algunas plantas, no en todas, va a generar un impacto fuerte, pero también va a generar un impacto sobre alguna parte de los microorganismos que están en el suelo. Entonces, por prevención, muchas veces, por ejemplo, se usan aguas que se dejan reposar o que se mueven si son aguas que vienen del acueducto. En otro nivel de calidad de agua encontramos entonces las aguas grises, y en las aguas grises, que son las aguas que están cargadas con residuos de jabón, de pronto las aguas con que yo puedo recoger de cuando me duché o de cuando lavé la ropa, esas aguas tienen una carga de ciertas sustancias, algunas de ellas, dependiendo de los productos que yo use, pueden incluso nutrir las plantas, pero otras, por ejemplo, pueden destruir la estructura del suelo. Al destruir la estructura del suelo y volverse más fino ese suelo, lo que hacemos también es que perdemos parte de estos, con el tiempo vamos a ir perdiendo parte de estos poros y de estos espacios libres que están entre fragmento y fragmento del suelo. Entonces, así podríamos ver también que dependiendo de los detergentes que use y del tratamiento que yo pueda hacer esa agua, podría aprovecharla. Y ahora más adelante quizás vamos a ver un filtro muy sencillo que se podría utilizar, por ejemplo, para aguas grises, porque es una de las posibilidades que tendríamos de hacer también un uso eficiente del agua, de evitar que esas aguas vayan en exceso hacia las plantas de tratamiento, que de alguna forma nosotros podamos manejar parte de esa situación en cuanto al volumen de agua que llega allí. Entonces, más adelante vamos a ver parte de esa situación, pero la respuesta, digamos, si entendí bien la pregunta, sería el agua no se va a ver afectada en la cantidad en términos de que la planta lo aproveche o no, pero sí puede generar otros impactos según su calidad. Bueno, también tenemos otra pregunta. Hemos tratado de hacer canales en torno a los jardines o alrededor de las plantas, pero aún así notamos sequedad. Notamos además que cada vez llueve menos en esta zona de la Soledad en Teusaquillo. ¿Cómo puedo solicitar una visita técnica con el expositor para que nos asesore cómo hacer eficiente el riego? Pues bueno, digamos que el personal que hace propiamente las visitas técnicas en el Jardín Botánico se puede contactar para este tipo de cosas de agricultura urbana. Se puede contactar a través del correo de Agricultura Urbana, que no sé si tú lo recuerdes con más detalle, María Eugenia, creo que es o Magda o Claudia, es agriculturaUrbana@jbb.gov.co, si no estoy mal. Si me lo pueden si nos lo confirman ahora para la persona que pregunta, pues chévere. Digamos que en las labores que yo realizo estoy más pendiente de los procesos de investigación en el sitio propiamente del Jardín Botánico. Sin embargo, en caso de que se solicite al espacio de agricultura urbana, podemos hablar e intentar ir con un técnico para ver qué posibilidades hay de orientarlo a él para que haga una asesoría de la manera pertinente. Muchos de estos técnicos tienen parte del conocimiento sobre estas cosas y también estamos compartiendo desde la subdirección científica y programando compartir desde la subdirección científica hacia el equipo de trabajo de agricultura urbana esta serie de estrategias. Entonces, con el tiempo ellos van a ser los que van a dar la asistencia, y por ahora pues sería contactarse a través de este correo que nos van a precisar ahora más adelante. Y en dado caso también pues lo envían con copia a mí. Si es puntualmente sobre el tema de agricultura urbana, de manejo eficiente del agua, podemos ver cómo colaborarnos. Mi correo es J de Julián, C de Caballero, que es mi segundo apellido, el apellido de mi mamá, y Ramírez, JC Ramírez, @jbb.gov.co, pero repito, es importante que el correo haya dirigido principalmente a agricultura urbana para coordinar allí cómo se haría el proceso de acompañamiento. Vamos a ver más adelante
que los canales pueden ser en algunas ocasiones estrategias pertinentes para mantener el agua, pero no siempre. Y vamos a ver otras estrategias también para conservar el agua en ciertos sitios, no solamente a partir de cobertura, sino con otras estrategias. La señora Graciela dice, tengo una inquietud. ¿A qué se debe que las hojas se pongan de color café? Se les forman manchas de color café como quemadas. Bueno, ahí tocaría ver particularmente la planta. En ocasiones podría ser, dependiendo de cómo se hace, color café, y en qué zonas podría ser por una situación de falta de carencia de agua y de golpe muy fuerte del sol, pero perfectamente con esa descripción, digamos, podrían ser muchas otras cosas, y yo, digamos, sin una imagen y sin un contexto de qué se ha hecho en el lugar, no podría decirlo, porque a veces hay síntomas, por ejemplo, de falta de algunos nutrientes que se manifiestan de esa forma, con coloraciones cafés, con marchitez. A veces también hay algunos tipos de enfermedades que cuando avanzan hasta cierto nivel empiezan a generar también algunos tipos de marchitez, y entonces como que es un síntoma muy general que tendríamos que ver con detalle según las condiciones, según el espacio, según las prácticas que se han hecho, y según el síntoma también propiamente pues que puede estar sucediendo. Muchas gracias, Julián. No tenemos más preguntas, entonces podemos continuar con la charla. Bueno, ¿dónde íbamos? Íbamos por acá. Como les comenté, esperamos a futuro también desde el proceso de investigación generar una serie de paquetes tecnológicos sobre diferentes especies, y parte de la información que esperamos obtener tendrá que ver con esto, ¿no? Con hacer estimaciones para las condiciones de Bogotá, para poder establecer con más detalle qué posibles requerimientos de agua tiene la planta. Vamos a pasar entonces al análisis de las alternativas. Pongo esta foto un poco en homenaje, en recuerdo, en memoria de este compañero que está allí de saco rojo. Se llamaba Andrés Álvarez. Lastimosamente nos dejó de acompañar hace un poco más de año y medio, ya casi van a ser 2 años. Lastimosamente por un accidente de tránsito en bicicleta por la séptima, nos dejó de acompañar, pero gracias a él varias personas nos nutrimos de sus reflexiones sobre el agua. Esta es la persona que mencionaba, que decía que había que hacer que el río corriera hacia arriba, y entre las cosas que compartía, muchas tenían que ver con lo alimentario, con el agua. Y él trabajó en este instituto que sacó esta cartilla que sale aquí al lado derecho, que se llamaba Tecnologías Apropiadas para Nuestra Finca. Y aunque fuera desarrollada para zonas rurales, nos permitió una serie de análisis en torno a cómo hacer algunos riegos artesanales. Este centro se llamaba el Centro de Investigación en Agricultura Orgánica. Se ubicaba en el eje cafetero. Y pues para acceder a estas, bueno, acá hay un link a unas imágenes. Cuando entren, si descargan luego la presentación, van a poder ver con detalle algunas fotos de esta jornada en la que tuvimos y que se hicieron algunos riegos artesanales. También recomendarles este link, hace vínculo, es con un grupo en Facebook que es para huerteras y huerteros, personas huerteras y huerteros de Bacatá región, de Bogotá región, y es chévere también pues entonces irse acercando a esos espacios de redes donde compartimos parte de las inquietudes, por ejemplo, que ustedes han comentado acá, y un grupo muy grande de personas allí pueden estar respondiendo o pueden estar también compartiendo de diferentes formas. La cartilla la encuentran en el link que está abajo. Es una cartilla que, aunque hacía parte de una serie de procesos institucionales, estatales, pues ya se sacó hace bastante tiempo y no se consigue muy fácilmente ni impresa ni en versión digital. Entonces, en este otro link que está ahí abajo la van a poder conseguir. Julián,
La señora María Isabel Telles tiene una pregunta. Dice, estamos comenzando nuestro proyecto de huertas urbanas con el Jardín Botánico de Bogotá y no disponemos aún de tanques de reserva de agua. Se me ha explicado que es mejor el agua lluvia o reposada. He pensado colocar canecas por ahora. ¿Tienes alguna sugerencia? Por ahora no, pues digamos que nuevamente tocaría ver el espacio puntualmente. No sé si la sugerencia, la pregunta en torno de pronto al volumen a la dimensión del tanque, que esta dimensión del tanque va a depender mucho del área que tenga de captación de agua, o sea, del techo o de la superficie de la que van a recoger el agua. Y esa sería, digamos, que una recomendación, que se pueden hacer los cálculos a partir del techo, a partir de la precipitación, o ir probando, ¿no? Ir consiguiendo algunos tanques y ir mirando si son suficientes o si hay que conseguir uno más grande. A veces es más conveniente conseguir uno grande porque de muchas otras formas uno puede llenar ese tanque y disponer no solamente con el agua lluvia de ese recurso agua para regar en otras zonas. Y si es con respecto al material, pues usualmente pues uno consigue estos tanques de plástico y a veces también podemos encontrar en estos mismos manuales, en esta misma cartilla, por ejemplo, de tecnologías apropiadas, salen algunas informaciones de cómo hacer tanques de manera artesanal también, ¿no? A partir de guado hay otros materiales, también de pronto en concreto con algunas mezclas, pero digamos puestos bajo nivel del suelo, y hay otra serie de alternativas. Quizás para la captación de agua, otra cosa que hay que tener en cuenta es que esa superficie bueno, voy a irme hacia adelante para contestar esta pregunta y luego lo volvemos a abordar quizás, ahí para que vayan teniendo un abrebocas. Tenemos una superficie de captación de agua. Tenemos una canaleta y podemos tener un tanque donde se recoge el agua lluvia. Pero es posible que acá encima de esta zona de captación, si es un techo, sucedan muchas cosas. Que si tengo árboles más grandes, caigan hojas y se acumulen en esta canal, y en ese sentido tendría que generar un enmallado, por ejemplo, en la canal para que luego esas hojas no vayan a afectar la recolección de agua o no vayan a generar mucho peso, y para evitarme también la limpieza de ese canal tan seguido. Y también puede suceder que, por ejemplo, dentro de este tejado hayan animales incluso, ¿no? Que pasen de seguido gatos, a veces incluso los gatos defecan ahí, o si estoy en una zona cercana a una zona de tránsito de tráfico, pues ahí va a caer parte de las partículas que vienen allí con el humo, y en ese sentido muchas veces, además de hacer la recolección de canal, se tienen estrategias para que girando una T, por ejemplo, uno descarte los primeros minutos de agua lluvia para que se limpie un poco, digamos, esperando que se limpie un poco el tejado, que se limpie un poco la canal, y después de eso sí recoge el agua lluvia que sea un poco más limpia. En ocasiones también van a agregar filtros allí a esta agua lluvia para garantizar tener una calidad un poquito mayor de esa agua. Pero en términos generales, uno podría recoger esta agua con hojas, quizás incluso con estiércoles, y poner alguna barrera propiamente cuando esté entrando al tanque, y luego usarla con mucho cuidado, pues de aplicarla sobre todo al suelo, para prevenir, digamos, todos esos impactos negativos de lo que pueda traer como contaminantes. O si quiero ser mucho más meticuloso, más riguroso, pues le hago algún proceso de filtración o otra serie de cosas. Bueno, volvemos por acá. Entonces, en términos de riego artesanal, lo que promovían estas personas de este proceso era pensar en ellos llamaban el recreo, ¿no? Y es recreo porque es dos veces creo. Dos veces creo son un recreo. Y es el creo de creer en uno mismo. El riego artesanal parte de estas tecnologías apropiadas que tienen que ver con considerar que uno siempre tiene de alguna forma un saber, una lógica, un ingenio que puede poner a funcionar en adaptar lo que tenemos a la mano
para responder a ciertas necesidades. Y es el creo de creer en uno mismo, pero es el creo también de crear, ¿no? De utilizar ese ingenio en crear algo, en generar algo nuevo a partir de lo que encontramos a la mano. En este contexto, pues, habían unos espacios de huerta, quizás de zona rural se acercarían más a lo que son las zonas blandas en agricultura urbana, quizás alguna huerta comunitaria que ya tiene cierto tamaño, o a las que mencionan acá, de que tienen alguna práctica, no necesariamente con huertas, sino también con ornamentales y que se está secando rápido el agua, y de pronto se tiene acceso a una manguera. Y con la manguera nos vamos a dar cuenta que cuando regamos a pleno chorro, ese golpe fuerte del chorro de agua nos puede correr el suelo, no va a percolar muy bien el agua, se va a ir superficialmente. Y en ese sentido, pues muchas veces se utilizan las mangueras, las pistolas que se le unen a las mangueras, estas pistolitas que uno gradúa y que pueden salir entonces en forma de aspersión, pues, o sea, como nebulizada, como una neblina, si lo pongo en unos huecos muy finos, o pueden salir más abiertas que el chorro, o pueden salir a una presión muy, muy fuerte. Y esta primera alternativa de riego artesanal lo que hace es hacer una suerte de pistolita de riego. Pues para muchos campesinos que de pronto una pistola de estas no tiene el mercado o la tienda al lado para comprarla, pero sí puede tener de manera relativamente cerca una ferretería para conseguir estos tubos de PVC y la marita, pues la pepa o cómo es que le dicen acá, yo no sé, yo soy de Piedecuesta, entonces allá le decimos maras, pero no sé, creo que acá le dicen canicas, pues la pepa esta. Entonces, podemos conseguir esto de manera relativamente fácil y hacernos una pistolita de manera artesanal que va a ser también muy, muy económica. Básicamente lo que necesitamos entonces es un tubo de PVC de cierta dimensión, pues para poder coger desde allí con la mano el tubo y poderlo manejar más fácilmente. A veces puedo hacerlo más largo para acercarme a zonas alejadas. En un extremo le voy a poner un acople para poder enroscarlo en la manguera propiamente. En el otro extremo también otro acople de estos, son acoples machos. Y puedo usar este tapón que se va a acoplar a este macho, pero a este tapón le puedo hacer huecos con puntillas, por ejemplo. Y simplemente cuando abra la manguera, si este tapón está desenroscado, a cierto nivel de desenroscado, pues el agua va a salir más gruesa, digamos, va a salir un chorro más grueso. Y si yo lo aprieto, pues el chorro va a salir más fino, puede salir incluso nebulizado, dependiendo de con qué instrumento haga yo los huecos en el tapón. Entonces es una alternativa para tener una pistolita sencilla. Nos vamos a dar cuenta, quizás para los que han regado con manguera, que otra alternativa es poner el dedo, pero si el agua está fría y uno empieza a regar 2 veces al día o incluso una vez al día y le toca regar según los cálculos que hizo allí una media hora, pues ya el dedo a uno no lo siente tan cómodo. Entonces es otra alternativa quizás para algunas zonas si queremos pues probar en lugar de ir necesariamente a comprar la pistolita. Esta es otra segunda alternativa, es para hacer un aspersor. También nuevamente hay aspersores que son muy, muy económicos, pero en ocasiones no tenemos acceso a ellos por más económicos que sean. Unos tubos de PVC pueden ser un poco más económicos porque además son fragmentos muy pequeños. Pero a veces simplemente el asunto del acceso, ¿no? Del tener a la mano cómo comprar un aspersor de estos o el lugar disponible para esto. Y básicamente acá lo que se hacen es utilizar ciertos codos. A estos codos es a los que se les hace el hueco en esta oportunidad con puntilla o con aguja, o si lo quiero mucho más fino con alfiler, pero pues ya es muy pequeño para el aspersor. Acá sí es más probable que se necesite solo con puntilla. Y estos huecos que lo hago hacia la parte externa del codo van a ser por donde va a salir el agua. Yo simplemente uno estas partes. Este tubito de acá que es un poquito más delgado, voy a tener que calentarlo para hacerle
una abertura que quede acá generando una curvita, que es el que le va a permitir dar el movimiento, el giro al resto de estructura que va a estar arriba. Queda de esta forma. Si ustedes ven, el tubo pequeño está insertado allí. Aquí, como les digo, va a estar un poquito abierto, entonces eso hace que el tubo no se pueda salir por más de que lo jale, pero queda algo suelto para que cuando el agua sale por estos huecos de la parte externa del codo, tanto de acá como de acá, pues lo que va a suceder es que esa estructura de acá arriba va a empezar a girar, a dar vueltas. Y de esa forma voy a regar por aspersión una huerta. Recordemos que si estoy regando por aspersión, una de las cosas que tengo, o si estoy regando con esta manguera, una de las cosas que tengo que considerar es que probablemente buena parte del agua va a estar en la zona superficial, que va a tener luego que caer, gotear para llegar al suelo y luego se impregnar el suelo propiamente. Entonces estas son prácticas de riego que de entrada tendríamos que pensar cómo las ajusto, quizás con la manguerita, si tengo, con la pistolita artesanal, si tengo huecos muy finos, pueda tratar de apuntarle al suelo sin que el suelo se mueva y hacer más uso eficiente de esa agua. En esta misma cartilla van a encontrar entonces otras alternativas como esta T de riego, sencillamente son unos huecos que se unen a la manguera. Todos estos tienen esta rosca macho, que es la que usualmente se puede acoplar a la manguera más fácilmente. Y aquí simplemente lo que voy a tener es que ya no voy a tener el chorro grande, sino que voy a tener una serie de chorritos chiquitos. A veces este ancho puede ser igual de grande a la cama que yo tengo y entonces voy a poder abarcar más fácilmente el riego de manera más pareja, con gotas más finas, sin generar tanto impacto en el suelo. Y por último, también van a encontrar allí, para que lo exploren luego con más detalle, una de varias alternativas con riego por goteo, pero quiero profundizar aquí más adelante en otras técnicas de riego por goteo. Me pareció escuchar que quizás abrieron un poco el micrófono. ¿Hay más preguntas? Sí, señor. Tengo a Nancy Vanegas. Ella pregunta, ¿qué tipo de tanque es recomendable? Me refiero al material. ¿Es el más conveniente para la recolección del agua? Pues yo creo que, como lo mencionaba antes, estos tanques de plástico son tanques que tienen que responder también a ciertos criterios, por lo menos legales, y sin embargo hay otras alternativas como el ferrocemento o como la guadua mezclada con otros materiales, pero en general lo que se va a tener que revisar con respecto al material es que pues pueda sostener el agua que voy a almacenar, ¿no? Y realmente muchos de estos tanques plásticos pues dan la facilidad de que duran muchísimo tiempo, de que pues a menos de que le hagamos daño con alguna cosa, son totalmente impermeables, entonces pues pueden almacenar de manera muy eficiente el agua y responden a ciertos estándares que tendrán que cumplir con unas condiciones mínimas para nuestra salud. Muchas veces se pueden reutilizar tanques. Es común ver, por ejemplo, que se consiguen estos tanques de cerca de 200 litros, que muchas veces los vemos de color azul, pero a veces también hay tanques que reutilizamos que son de otros colores. Yo no recuerdo en estos momentos de manera precisa cómo es la clasificación del color de estos plásticos, de estos tanques plásticos, pero ahí quizás si la pregunta es porque se piensa comprar un tanque reutilizado, debería verse en el caso de los plásticos cuál es la clasificación según esos colores, para no ir a conseguir de pronto un tanque que pueda tener residualidad de algunos productos tóxicos o que haya tenido un uso que quizás no sea tan adecuado para el manejo en la huerta. Pero en términos generales, en torno a este asunto de los materiales, lo que podría compartirles es eso. Ok, muchísimas gracias. No tenemos más preguntas hasta el momento. Ok. Bueno, pensando un poco en lo que mencionamos antes, que de alguna forma el riego gota a gota lo que hace es que yo puedo distribuir, por ejemplo, ese medio litro larguito que dijimos que necesitaba el tomate, lo puedo distribuir para que por medio de un goteo él no se vaya de una vez al suelo
y al no irse de una vez al suelo, pues digamos que corra menos riesgo de que se pierda porque se fue muy rápidamente a la profundidad o porque se movió subsuperficialmente o todo este tipo de cosas. Entonces, los riegos que se acercan a esta dinámica de liberar lentamente durante un periodo largo una cierta cantidad de agua van a ser los más eficientes, ¿no? Como vimos acá en esta imagen, pues lo que me van a generar es un bulbo que va a permitir que la planta aproveche de manera continua no solo la humedad para soporte, sino para todas esas funciones que mencionamos que tiene que cumplir la planta. Entonces, aquí hay algunas estrategias que se acercan un poquito al riego por goteo. A veces simplemente es utilizar un tubo, también puede ser de PVC, puede ser ancho y hacerle unas ciertas perforaciones. Acá quizás la ilustración las muestra muy grandes, pero nuevamente podemos utilizar diferentes materiales para hacer esas perforaciones, no solo puntillas, considerar también alfileres, agujas, hacer la prueba de cómo sale esto gota a gota según el tipo de suelo que tengo, porque a veces se pueden tapar esos huecos también si son muy pequeños. En ocasiones también ponen estas botellas invertidas. Es muy común encontrar estas botellas invertidas con la base puesta todavía. Cuando tienen la base puesta, esa base lo que hace es que genera una tensión y muchas veces uno va a encontrar que esa botella la encuentra chupada, ¿no? Como contraída, y tiene que ver con que esta agua tiene que hacer un esfuerzo muy fuerte para salir por esa tensión interna que se genera. Entonces, es preferible hacer este tipo de estrategias en las que se corta la base y de esa forma también la presión, digamos, de la columna de aire que hay encima ayuda a que el agua salga más fácilmente, no limita la salida del agua. Y lo que sí hay que ver es que estos huecos permitan que esa salida del agua sea poco a poco y no tan rápida, porque a veces si la dejamos sin tapa, por ejemplo, pues simplemente el agua va a bajar muy rápido. Si de pronto, a veces yo he visto que lo que hacen es adaptar a esta tapa de la botella, incluso le ponen un tubo de PVC con un corchito, con algo que pare el agua abajo y le hacen estos huecos, pero a veces también incluso le agregan un poco de arena para que el agua en la parte inferior pueda moverse, pero que se mueva más lentamente que si estuviera simplemente el vacío. Entonces son estrategias que podemos usar para ir llenando ciertos recipientes que además me pueden dar una medida de agua determinada y que esa agua se vaya liberando lentamente a las plantas. ¿Hay otra pregunta? ¿Entendí? Sí, tenemos 3 preguntas más. Dice María Isabel Telles Rojas, ¿qué tan cerca de la planta debe colocarse el tubo o la botella para el riego artesanal? Pues ahí uno lo que tiene que considerar es que más o menos la planta muchas veces va a desarrollar su parte radicular, no siempre, pero muchas veces va a desarrollar su parte radicular de una forma muy similar a como está superficialmente. Entonces a veces uno va a encontrar árboles o arbustos o plantas que son muy abiertas arriba y eso nos va a determinar que podemos extender un poquito ese tubito para que las raíces lleguen hasta allí. Si son más confinadas, muy posiblemente esa raíz va a ir hacia la profundidad. Lo que yo tengo que pensar es que muy probablemente, dependiendo del agua que yo tenga acá, del tipo de suelo que tenga, como les dije, este bulbo va a ser más ancho o menos ancho. Entonces, en este caso que yo no tengo la facilidad de tener un tubito o una manguera y que el goteo esté ahí pegado a la planta, que es lo más adecuado, yo podría poner la planta a una distancia que yo estime que se genera ese bulbo. Entonces puedo hacer la prueba inicialmente, hacer el goteo con este estilo y verificar hasta dónde llega el bulbo de humedad. Abrir el suelo, tocarlo y decir, bueno, entonces en este tipo de suelo alcanza a coger unos cerca de 10 centímetros, dejémoslo a tanta distancia de la planta. Igual va a suceder que si aquí está la misión de agua, también una cosa que pasa es que estas raíces van a ir a buscar esa agua porque es lo que les favorece, ¿no? Es de donde van a poder tomar mejor los nutrientes. Entonces,
Sí hay que ponerlo a cierta distancia considerando el bulbo, pero también tener en cuenta que la planta va a buscar esa humedad y que si la pongo un poquitico lejos, no más de quizás 20, 30 centímetros, no, yo creo que 20 máximo con respecto a la planta muchas veces, pues vamos a poder tener el chance. Pero lo mejor es verificar haciendo la prueba, ¿no? Ok, tenemos a Neider. Él dice, ¿cuál es el software usado para los análisis? ¿Podrías compartirnoslo o darnos una herramienta sencilla para el posible requerimiento de agua de una planta? Y nosotros, bueno, acá no la puse, pero entonces en la versión que les enviemos, les incluyo acá abajo el link para la descarga del software. Este software, de todas formas, da unas preguntas que son técnicas detalladas. Para las personas que tienen cierto conocimiento técnico va a ser relativamente sencillo, pero para quienes no lo tienen, pues quizás va a ser un poco engorroso. Entonces, ese software es lo que hasta el momento tendríamos disponible como para hacer el cálculo, y ya otras cosas pues sí sería esperar quizás un poco a que podamos hacer este ejercicio de ir sacando la información por especies y que se vaya divulgando eso pues a través de diferentes canales allí del jardín. A veces uno puede buscar por la planta, ¿no? Uno puede, si yo tengo un tomate, puedo buscar tomate requerimiento hídrico y va a encontrar acercamientos. Ahí lo que hay que tener en cuenta es que muchas veces estos cálculos de requerimientos hídricos que le dicen a uno, por ejemplo, se necesitan tanta cantidad de agua, van a estar dados por milímetros, no por litros. Entonces voy a tener que hacer la conversión por un lado. A veces puede que incluso lo dé por litros, pero tengo que tener en cuenta que en qué lugar se hizo, ¿no? Cuáles eran las condiciones de ese suelo, o cuáles eran las condiciones ambientales, de lluvias, de diferentes cosas, porque todo eso va a incidir en el cálculo, ¿no? Por ejemplo, estos cálculos fueron hechos para un mes, como considerando las situaciones, las circunstancias de Bogotá, ciertas condiciones en un lugar de Bogotá en particular, y para el mes de febrero, pues que es un mes en el que todavía estamos como con el coletazo a veces de la época seca, pero en ocasiones ya está lloviendo, dependiendo de las variaciones que tenga el año, ¿no? Aunque el clima esté loco, tenemos un acercamiento a eso y estadísticamente es parte de lo que calcula el programa. Okay. La señora Consuelo Sánchez pregunta, ¿qué tan eficiente es la sustancia conocida como hidrorretenedor? Sí, los hidrorretenedores son una opción, una posibilidad tecnológica que ha salido ahora y ayudan en algunas condiciones de que se pone muy seco el ambiente, a que la planta tenga allí una reserva adicional para tomar el agua. Hay que considerar eso, que son como alternativas sobre todo para momentos de estrés, y que de todas formas, si tú manejas un sistema de riego y tienes una disponibilidad de riego, si tú manejas un sistema de riego como tal o unas estrategias de riego, pues no vas a tener que hacer uso de esos hidrorretenedores necesariamente. Ok. Neighbor pregunta, ¿el cloro del agua potable podría afectar el crecimiento de los cultivos urbanos? Como lo mencionaba ahora, hay unas plantas que son más sensibles que otras, ¿no? Entonces, muchas hortalizas de hoja logran tolerar algunos, pues los niveles de cloro que usualmente tenemos en las aguas del acueducto, pero por ejemplo, algunas plantas como la fresa, entiendo que son sensibles. Entonces, lo mejor es de todas formas por prevención dejarla un tiempo de un día para otro, o moverla para intentar que se le baje un poco el nivel de ese cloro. Tengo a alguien que pregunta, ¿estos recipientes como la botella o el tubo también sirven para recoger agua lluvia? Bueno, los tubos de los que estoy hablando acá son tubos que serían delgados, ¿no? Serían como más o menos del diámetro de la tapa de la botella. Y la tapa de la botella quizás tiene una dimensión muy pequeña para guardar mucha agua, ¿no? Si yo la pongo así y está abierta la base, puede que recoja algo del agua lluvia,
pero la cantidad va a ser muy poca. Lo que yo he visto es que a veces sí utilizan varias botellas pegadas para hacer, por ejemplo, un canal, o para que las botellas unidas, la tapa de una con la base de la otra, pues puedan armar juntas un reservorio grande. Pero yo creo que lo más adecuado es tener un contenedor mucho más grande. Acá yo muestro que pues muestro sobre el uso de estas botellas tipo PET, que pues digamos es un recurso que estamos reutilizando, y sin embargo hay que preguntarse también qué otras alternativas podríamos tener a estas botellas, ¿no? Porque este plástico, digamos que sí está hecho para un solo consumo, no está hecho para estar expuesto al sol tanto tiempo. Entonces yo puedo utilizar las botellas y, por ejemplo, considerar hacerles algún recubrimiento con alguna cosa, con alguna tela, con algo que les permita que no estén expuestas directamente al sol, no sé, por prevención. Muchas veces se utilizan, hasta el momento no ha habido reportes de que liberen cosas muy tóxicas, pero pues también es que no hay suficientes estudios, ¿no? Entonces, chévere también buscar otras alternativas en torno a la botella. Como lo dije antes, por ejemplo, todos estos tanques de agua pues son utilizados ampliamente porque también cumplen esos plásticos con ciertos estándares y sabemos que no liberan ciertas sustancias, pero una botella tipo PET no está hecha inicialmente para este ejercicio, ¿no? Entonces, tenemos que considerar allí la precaución de todas formas y, si es posible, buscar otras alternativas. Alternativas como cuáles, por ejemplo, como esta. Es otra alternativa de goteo que se utiliza, o más que goteo, esto es por transpiración. Entonces sucede que todos estos materiales de barro son porosos, y al ser porosos, no sé si alguna persona ha tenido alguna vez una múcura o una jarra de este material. Uno la pone, por ejemplo, a veces encima de una superficie, y después de mucho tiempo al retirarla puede que ahí haya algo de agua. En el caso del suelo, lo que sucede es que el mismo suelo, si está muy seco, empieza también, digamos, de alguna forma tensionar la salida de esa agua, y si está muy húmedo, pues el agua se mantiene adentro de la múcura sin problema. Se pueden hacer ajustes, porque no me voy de pronto a poner a comprar múcuras, me sale de pronto más caro el riego, pero puedo también hacer ajustes con una matera que quizás va a ser un recipiente menos caro que una de estas olleticas. O puedo también considerar hacer mis chocoritos con algún tipo de barro, coserlos yo mismo, no sé. Son alternativas. Esto lo utilizaban tradicionalmente en algunas zonas, enterrados, y de esa forma manejaban el agua también, sobre todo en tiempos de estrés. No es que sea como la principal estrategia de riego, pero lo utilizaban mucho en condiciones de sequía muy fuerte, y se usaban en campos amplios. Pero fíjense que lo podríamos adaptar a un contenedor también para siembra urbana, como lo sería esta canastilla. Aquí tenemos otra estrategia de riego por goteo. Nuevamente tenemos que va a funcionar dependiendo de una condición particular, que es el sol. Si el día está muy soleado, pues este sol va a pasar a través de su luz, va a pasar su radiación a través de la primera botella, que es la más externa, y adentro va a haber una botella de agua que puede tener un agua que se va a evaporar y va a gotear por los bordes, y así va a llegar el goteo a la planta, cerca a la planta que tengo. ¿Qué cosa es interesante de esto? Pues que esta agua que está acá, al salir por evaporación, va a dejar en la base algunas cosas pues que no se van a evaporar, ¿no? Entonces puedo en ese sentido usar también aguas con algo de jabón, o aguas cargadas de sal o alguna cosa, y luego pues miraría qué hago con lo que queda acá, pero lo que se va a evaporar va a ser principalmente el agua, y va a gotear. Y también pues que va a gotear es cuando está en los momentos de sol más fuerte, que es cuando el agua va a empezar luego a necesitar la planta va a necesitar esa agua, perdón,
porque va a tener mucha transpiración y porque el suelo también va a tener evaporación. Entonces es otra estrategia que le llaman goteo solar. Ok, tengo a la señora Melba. Ella dice, tengo una huerta en el balcón con algunos cajones aproximadamente de 30 centímetros de profundidad y el agua de riego no llega hasta el fondo. ¿Se recomiendan los sistemas de riego como el tubo con orificios o la botella invertida o cómo lo recomienda? ¿Me puedes repetir las condiciones? Dice que está ¿en qué lugar? Está en un balcón, tiene cajones de 30 centímetros de profundidad, o sea que están bastante expuestos a la luz. Dice que el agua no llega hasta el fondo de estos cajones. ¿Qué tipo de riego recomienda? ¿Si el tubo con orificios o la botella invertida o qué otra cosa podría hacerse para darle riego a estas cajas que ya tiene? Quizás estas dos alternativas podrían ser cualquiera de estas dos. A veces este tubo incluso lo ponen con un codo para que luego por debajo gire y ese giro de ahí abajo, el tubo que quede abajo también tenga perforaciones para que humedezca las zonas más profundas del suelo. Entonces sería otra alternativa, el tubo con un codo para que humedezca esos cajones a profundidad. Y eso se acerca un poquito, o sea, ahí en el caso de ella, ¿qué es lo que probablemente está sucediendo? Que no está aplicando suficiente agua o que la está aplicando muy rápido y entonces se escurre por los lados y luego la zona del centro no va a quedar suficientemente húmeda. Y en ese sentido, pues lo que tiene que revisar es la cantidad, pero también que el goteo sea lento y que sea bien distribuido. Cuando tenemos un suelo húmedo, un suelo seco, más fácilmente el agua, digamos que se lava, ¿no? Que pasa derecho. Y eso lo vemos cuando llenamos por primera vez una matera. Pero cuando el suelo empieza a humedecerse lentamente, pues también va a ir desarrollando, por ejemplo, los terroncitos, las estructuras que van a permitir que el agua también se retenga más fácil. Pero siempre es clave entonces pensar en cómo hacer ese riego de manera lenta, ¿no? De manera, no de chorro todo lo que necesita, sino de manera fraccionada, por decirlo de alguna forma. Entonces, la estrategia para ella, la recomendación, más que el uno o el otro, es que piense cómo aumentar el fraccionamiento de la disposición de esa agua en el contenedor que tiene. Esta estrategia acá se ve un poquito, ¿no? Por ejemplo, cuando entren a este link, van a encontrar más desgranado esta alternativa. Aquí vemos un cajón grande y lo que hacen es poner un tubo con un codo también, pero este tubo va a permitir que haya cierta humedad abajo. Aquí realmente lo que hay es un tanque bajo y encima de ese tanque, digamos que acá está lleno de grava, de gravilla, o sea, no se, hay unos poros muy, muy grandes y lo que va a haber es una gran cantidad de agua, pero encima de este tanque, entonces va a venir, puede ser una capa como de geotextil o de tela, y viene encima de eso ya propiamente el sustrato. Entonces, como lo mencionamos, está la capilaridad que hace que las aguas profundas suban por capilaridad, suban entre los poros, y eso es una estrategia que se utiliza en este tipo de sistemas que se llaman wicking beds. Yo no sé qué traduce esto, todavía estoy aprendiendo español, como dice un amigo, pero lo que sí sé es que un poco la dinámica es esa, ¿no? Tenemos un reservorio, una reserva de agua en el fondo y el agua va a subir un poco por capilaridad. Esta agua al regarse y disponerse abajo, pues va a quedar menos expuesta al viento, a la luz del sol directa y entonces va a ser mucho más eficiente el aprovechamiento de esa agua. Pero sin necesidad de tener el reservorio o el tanque abajo, si yo tengo el tubo y tengo un codo, puede que no sea hasta el fondo, puede ser a la mitad del contenedor, a la mitad del sustrato, a la mitad del suelo, pues lo que voy a hacer es hidratar de una forma más eficiente porque no va a estar expuesta esa agua, como les digo, al sol y al viento. Y también un poco la lógica allí sería que si se libera lentamente, luego por capilaridad, él podría subir parcialmente. Bueno, la señora Consuelo Sánchez pregunta, ¿de qué material es el tubo? Estos tubos son de PVC siempre, usualmente. Ok.
Importante acá, por ejemplo, que se tiene el tanque abajo, pues que se tenga un desfogue en caso de exceso de agua, ¿no? Porque yo voy a echar agua acá, pero si llueve, si este tanque, este contenedor está expuesto al agua como acá, que está como diagramado en una terraza, pues sucede que el agua lluvia también va a bajar y me va a llenar este tanque. Y si encharco mucho el suelo, ya lo vimos que también por un lado el agua no puede aprovecharse y por otro lado la raíz puede sufrir de estrés, puede podrirse, pueden generarse otra serie de situaciones. Entonces, es importante en este diseño de riego por capilaridad, o yo no sé si esto no creo que sea capilaridad. Entonces, es importante en estas condiciones poner un desfogue. Ok, muchísimas gracias. Bueno, y aquí ya para hablar un poco de los filtros de aguas grises, pues encontramos que las alternativas son muy sencillas. Realmente los filtros para aguas grises se basan mucho en generar la acumulación de agua y su paso a través de una serie de materiales de diferente grosor, ¿no? Unos materiales más gruesos, acá mencionan unas piedras raras, pues, pero esto viene de un material de la FAO. Ah, ya acá me quedó mal el link. Bueno, les corrijo el link para cuando se les envíe la presentación, pero viene de un material de la FAO en el que recomiendan unos ciertos grosores de granulometría y lo que encontramos es grosores más grandes al principio, después vamos avanzando a grosores más finos. El material del carbón vegetal también captura ciertas cosas de lo que va, de las sustancias que pueden venir en estas aguas jabonosas. Si son otro tipo de aguas cargadas de otra cosa, entonces a veces de cosas más contaminantes, pues a veces acá se pone es un carbón no vegetal, sino un carbón activado. Al final viene el aja y en ocasiones este es el primer módulo del filtro y después de este módulo va a venir un tubo que se va a elevar por acá, como a este nivel, para que el agua solamente corra cuando yo eche agua nueva. Y la acumulación de agua aquí un poco también lo que va a generar es la dinámica de una serie de microorganismos que van a degradar parte también de las sustancias que están allí en esa agua jabonosa. Entonces es un filtro, fíjense, acá está un poco complejo, pero vamos a encontrar en otras zonas que a veces las recomendaciones son solamente piedra, grava de cierto grosor, luego grava de un grosor un poco más fino y la arena seguida luego por el carbón. Entonces hay diferentes propuestas de mezcla. Lo que sí se ha encontrado es que da una calidad de agua que cumple usualmente con los estándares para riego, no necesariamente para el consumo, pero pues digamos lo que nosotros queremos para el consumo humano, digamos, pero lo que nosotros queremos es tener un agua que podamos aprovechar para que no se vaya ella a otras zonas, para que podamos aprovechar parte de esa agua y no nutramos estas otras situaciones y también para ahorrar un poco en agua. Aquí vemos otros diseños más sencillos, no es necesario que sea de estos tamaños de 10 centímetros, pues acá por ejemplo vemos cómo lo hicieron con un bidoncito de galón quizás, y aquí en este otro lado vemos cómo lo articularon directamente de una vez con la siembra, y acá tenemos pues que esta matera probablemente tiene esa dinámica, como dijimos, de regar por lo bajo para que el agua suba por capilaridad, pero también para hacer un uso eficiente de esa agua. Para las personas que preguntaron por el área inclinada, pues muchas veces hay estrategias de este tipo en zonas rurales y uno lo que puede hacer es intentar adaptarlas, ¿no? Yo lo que pongo esta imagen porque también pienso que a nivel de materas, de contenedores, si uno tiene cajones o materas incluso de este estilo, uno debe pensar, bueno, ¿cómo pongo la tierra? Por si riego acá, ¿por dónde se va a mover el agua superficialmente? Porque a veces voy a tener que regar igual con una regadera y tengo que considerar que dependiendo de las pendientes que tenga, pues voy a tener una zona de captación y una zona de acumulación que va a ser la zona de aprovechamiento más fuerte del agua. También tengo que considerar que en algunas pendientes puedo generar entonces este tipo de barreras y disminuir la pendiente propiamente donde tengo la siembra
para que se mantenga más el agua allí, ¿no? Y siempre va a ser fundamental, en estas imágenes no sale, pero pensar en la cobertura, ¿no? En las podas de pasto que podamos poner acá arriba, en la hojarasca, que va a evitar que el sol y el viento sequen rápidamente este suelo. Otra imagen ilustrando lo mismo, quizás en una matera yo puedo sembrar pensando en esto, que haya una acumulación de tierra hacia el centro de la matera, si tengo una sola planta en esa matera, y que el resto del suelo venga en contrapendiente a este centro para que el agua, cuando la riegue, pues fluya más rápidamente y más efectivamente hacia la zona de las raíces. Y por último, pues recordar que tenemos múltiples alternativas de recolección de agua. La recolección de agua es solo una. Quizás en zonas urbanas se complique un poco, pero con el tiempo seguramente que empezarán a emerger cada vez más este tipo de alternativas. Por ejemplo, en universidades de acá como la Universidad Nacional ya se han hecho estudios en vermifiltros para tratar incluso las aguas negras. Por el momento, lo más adecuado sería trabajar solo con aguas grises bajo esa propuesta de hacer filtro primero, pero fíjense que en algunos sitios incluso estas aguas grises que pueden venir de la ducha, de una alberca, pueden ir directamente a unas zonas de riego subsuperficial, dependiendo nuevamente de qué productos utilizo. Y en otros casos, pues van a ser necesario los filtros también de algunas plantas, ¿no? Pueden haber plantas que no sean propiamente las que yo me voy a comer, las de hortalizas, o plantas que sean muy sensibles, sino otras plantas que capturen parte de esas sustancias o de algunos contenidos que puede tener el agua que no quiero que vayan a la huerta, y de esa forma puedo reutilizar ya no solamente el agua lluvia, sino otros tipos de agua que estoy generando sí o sí en mi casa. Puede haber una temporada larga, seca, y yo, si tengo acceso a un acueducto, sí o sí voy a tener agua, sí o sí voy a tener que utilizarla, y reaprovechar esa agua en la huerta, pues es una forma de hacer un uso eficiente de esa agua. Bueno, esto era lo que tenía para compartirles y quedo atento a las preguntas adicionales que surjan en este momento. La señora Consuelo Sánchez pregunta, ¿la hojarasca debe estar pulverizada o es la que se acumula así nada más? Denme un segundo de aumento acá, dejo de compartir para que nos veamos. ¿La hojarasca debe estar pulverizada? No debe estar pulverizada. A veces utilizamos como coberturas, voy a aprovechar esta pregunta para explicar otra cosa. Lo importante en el tamaño de la cobertura de los fragmentos, por ejemplo, de hojarasca o de pasto que utilicemos, hay varias cosas importantes. Una de las cosas importantes es que el fragmento no sea muy grande de tal forma que bloquee también el flujo del agua hacia abajo, ¿no? Pero no es necesario que estén trituradas. Un tamaño de una hoja normal, como incluso nuestra palma de la mano, puede ser un tamaño adecuado. El pasto que se poda, que se corta, es importante intentar que sea solo poda de hoja, ¿no? No que sea pasto arrancado de raíz, porque muchas veces estos pastos van a tener una estrategia de reproducción por medio del mismo pasto, ¿no? Yo arranco el pasto y vamos a encontrar que tienen fragmentos, los nudos, ¿no? Por donde salen las hojas, que si les doy el estímulo adecuado, ahí vuelve a salir raíz. Entonces, a veces si pongo una cobertura que fue de pasto arrancado, lo que estoy haciendo es sembrando nuevo pasto, en lugar de utilizar pues todo el beneficio de poner una hoja de pasto que se va a secar, que se va a morir allí, que se va a descomponer, pero que no se va a reproducir. También es clave pensar en el grosor de esa cobertura. En ocasiones, lo que nosotros hemos manejado muchas veces para huertas es que por lo menos sea de unos 5 a 7 centímetros de grosor. Eso va a traer otros beneficios. Por un lado, el que sea el pasto y el que esté allí entrelazado, el agua va a percolar muy fácilmente. No va a caer tampoco la gota de agua directamente sobre el suelo, que eso también puede generar algunas situaciones de que el suelo se desgrane un poco. Y aparte de eso, al tener esa capa tan gruesa, yo lo que estoy generando es un bloqueo también para otras plantas, estilos arbences, malezas, pues, que puedan
de pronto tratar de salir, al encontrarse esta capa de pasto no van a recibir suficiente luz del sol, se van a debilitar y en muchos casos entonces me va a ahorrar la labor de deshierve, ¿no? El señor Darío nos pregunta, ¿cuál podría ser un indicador de que esté abusando de la cantidad de agua que le estoy aplicando a mis plantas y qué tan necesario sería hacer más de un riego en el día y en qué horarios se deberían hacer? Bueno, empiezo por la última parte de la pregunta que es muy importante. ¿En qué momento hacer el riego? Tiene que ver con esto que mencionamos de que la luz del sol y el viento van a influir muchísimo en que el agua también se pierda, ¿no? Entonces muchas veces se procura hacer riego o muy temprano en la mañana o tarde en la noche para que, tarde-noche, digamos, para que la planta aproveche de manera más eficiente esa agua, ¿no? Para que no se pierda por evaporación. Si yo tengo cobertura, si estoy haciendo riego por goteo, pues estoy minimizando esos riesgos y podría hacerlo incluso al mediodía el riego. Pero lo más indicado cuando lo hacemos de manera, pues, digamos, general, normal, sobre el suelo, un suelo descubierto o de diferentes formas, es hacerlo en la noche, en la tarde-noche o en la mañana. Igual, siempre, sí o sí, pues va a ser más aprovechado en esas horas, ¿no? Porque la planta va a poder tomarlo mejor. Pero la planta va a necesitar agua todo el día. Entonces, digamos que si yo tengo esa posibilidad del riego por goteo y va a estarse liberando al mediodía, pues va a ser también muy bueno. Esa era la última parte de la pregunta. Antes de eso fue... ¿Qué le indica que está abusando de la cantidad de agua? ¿Qué le indica que está usando la cantidad de agua? Pues el ver encharcamientos, por ejemplo, o cuando la planta tiene un suelo muy encharcado, vamos a encontrar que también va a tener unos síntomas de que empieza a debilitarse, a ponerse como cabizbaja, ¿no? Porque no tiene la posibilidad de respirar y las raíces se van a pudrir. A veces esto si permanece durante mucho tiempo, lo que vamos a empezar a ver también es que se pueden presentar algunas enfermedades. Esa pregunta es muy clave. En esta sesión nos hemos enfocado en el asunto del riego y de la carencia de agua, pero es muy importante en términos de manejo de huerta pensar en un muy buen drenaje, porque si no tengo buen drenaje, el encharcamiento también me puede afectar muchísimo las plantas. Bueno, y la otra parte de la pregunta es si sería necesario más de un riego en el día. Sí, se puede, como lo mencioné antes, si uno puede fraccionar la cantidad de agua que necesita el suelo y la planta en varios momentos, pues va a ser más conveniente porque la planta lo va a aprovechar más. Entonces, es mejor darle de a poquitos varias veces, como cuando nos alimentamos nosotros, por ejemplo, de a poquitos varias veces, que no el tracalado, pues, de el almuerzo bien sentado o el desayuno bien sentado, sino de a poquitos varias veces para que pueda aprovechar mejor esa agua, los nutrientes también y diferentes condiciones la planta. Entonces, a veces puedo yo, si tengo el tiempo, regar 2 veces en el día, pero lo mejor sería acudir a estas estrategias para que yo pueda aplicarlo en un solo momento en el día y que él me esté liberando lentamente. Ok. El señor Jairo Barón pregunta, ¿qué tan viable es usar polisombra que filtre el agua y el sol directamente sobre la planta? Pues dependiendo de la planta que tengas, eso puede ser más o menos beneficioso, ¿no? La polisombra viene en diferentes densidades. Hay unas densidades que son muy altas y que cuando uno las pone, pues se va a dar cuenta que la planta no está recibiendo suficiente luz del sol, que se va a alargar intentando conseguir la luz del sol, que de pronto en algunos casos de especies, por ejemplo, como hortalizas de hoja roja, de lechugas roja, uno encuentra que cuando la luz del sol no es directa, no colorean, no se ponen así de ese rojo intenso. Pasa lo mismo, por ejemplo, con la mostaza roja. Entonces, en ocasiones puede que la polisombra no sea lo más adecuado y que lo mejor sea que le pegue la luz del sol directo. A veces tenemos polisombras que son de densidad mucho más bajas, incluso polisombras blancas, y las podemos usar evitando que el sol directo le llegue, y algunas plantas lo van a agradecer, porque algunas plantas, incluso el golpe directo del sol las puede afectar, pero no es a todas las hortalizas que tenemos. Y por otro lado, está el asunto de que es más común el uso de estas polisombras para evitar más que la luz del sol el golpe de calor, ¿no? Entonces,
a veces son más usadas en climas más calientes, más cálidos, donde no solamente estoy necesitando que la planta reciba la luz del sol, sino que necesito además que la planta no tenga un golpe de calor muy fuerte, una temperatura muy fuerte para que se desarrolle de manera adecuada. O también en momentos de propagación, ¿no? Si yo voy a hacer un vivero, por ejemplo, o una propagación por esqueje, lo que llamamos piecitos, pues lo que voy a querer priorizar es que se mantenga más la humedad allí. La polisombra, al bloquear el sol y al bloquear también quizás una parte del viento, pues nos va a ayudar a que la humedad se mantenga mejor en el suelo, pero tengo que poner sobre la balanza eso junto con el asunto de la luz que van a necesitar las plantas. Bueno, Adriana comenta, ¿el poner la capa de pasto u hojas favorece el crecimiento de hongos que puedan afectar nuestro cultivo? Pues si tú tienes, depende de qué tipo de hojas pongas. Si tú tienes una planta sana que podaste y que eso es lo que estás usando como material, lo que van a ver allí son principalmente microorganismos que van a hacer descomposición, ¿no? Tenemos microorganismos que se enfocan más en la descomposición y microorganismos que están, digamos, destinados o diseñados o creados para enfermar la planta. Hay algunos que pueden manejar las dos cosas, ¿no? Le llaman facultativos. Entonces hay unos que se enfocan más en la descomposición, pero que si le dan el chance, enferman, ¿sí? Pero si yo tengo allí un poco de hojas que les va a favorecer a ellos para que hagan la descomposición, pues no se van a ir a enfermar algo porque ahí está la comida, ahí está la posibilidad de hacer su proceso saprófito. También tenemos al contrario, organismos que enferman y que si tienen la posibilidad, más bien se ponen a descomponer la materia orgánica. Entonces, yo lo que diría es que si el origen de esas podas no está enfermo, pues no va a haber lío. Y aún si está enfermo, pues digamos que la posibilidad de enfermar muchas veces va a estar relacionado con que le pongas cobertura del mismo tipo de planta a ese árbol, ¿no? A esa misma planta, pues. O sea, que cojas las hojas del repollo y se las pongas cortadas allá al ladito en lugar de ponerle hojas de pasto, ¿no? Eso como que sería. Ok, muchísimas gracias. No tenemos más preguntas hasta el momento. Ok, bueno, pues estoy pendiente. Si salen más preguntas, tenemos 10 minuticos más por si tienen alguna duda adicional y si no, pues podríamos dar por terminada la sesión y agradeciendo la atención a esta invitación a reflexionar sobre el agua, sobre el uso del agua, sobre cómo hacerla eficiente, cómo hacer eficiente su manejo en la agricultura urbana. Julián, muchísimas gracias. Nancy, a ti por colaborarnos en este proceso de las preguntas. Mientras a la gente nos puede hablar o nos puede dar más preguntas, si es su deseo, Julián, te cuento que hemos tenido una nutrida participación de todas las personas que acudieron a este llamado y me gustaría dar un saludo muy especial a Carlos Nieto de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. Un saludo muy especial a Carlos por acompañarnos siempre. A Marcela Celi del Instituto Humboldt, a varios estudiantes de la Universidad Nacional, la Universidad Distrital, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional, la Secretaría Distrital de Ambiente con Laura Susana, Kelly Joana Figueroa, Soluciones Ecológicas Gaia, las unidades tecnológicas de Santander, está en representación María Rueda y María Paula Mendoza, Colegio San Gabriel, con Juan Pablo Vallejo, Jennifer Millán, Huertas Urbanas, Juan Sebastián Posada, Ecobarrios Aguacatal, Jesús Pataquiva del Jardín Botánico, compañero del Jardín Botánico, Alcaldía de la Estrella, un saludo muy especial a Lina María Ateurtua Montoya, a las personas, comunidad en general que también nos acompaña, Darío Vargas, a Jessica Margot Ramos de la Universidad Distrital, a Carmen Elsa Segura del Liceo Nacional Antonia Santos,
Fundación Quindicocha, Camilo Ordóñez Casanova, María Fernanda Castaño de la Universidad Tadeo Lozano. Y pues nada, aquí tenemos 3 preguntas más, Julián. Nos hablan acerca de, ¿tendremos disponible la presentación y diferente material para esta excelente presentación? Bueno, claro que sí, esta presentación va a estar subida la próxima semana en el transcurso del mes, dependiendo de la congestión que haya en el área de comunicaciones para subirlo, y estará entonces el video de toda la presentación que Julián nos ha hecho el día de hoy. Adicionalmente, invitamos a las personas a que hagan se registren en la lista de asistencia para que se le puedan enviar las memorias. Aquí nos habla un anónimo, ¿cómo se debe regar las suculentas y cactus? ¿En qué caso se hace por absorción? ¿Sumergiéndolas? Bueno, yo no, realmente sobre suculentas yo manejo muy poco, pero sí el asunto del riego por capilaridad permite esta condición de que no tengamos excesos de agua, ¿no? Porque va a subir solamente lo que puede mantenerse en esos poros intermedios que mencionamos. Y en ese sentido, para estas plantas, este estilo de plantas como los cactus y las suculentas, pues puede ser más provechoso quizás regarlo de esta forma. Y yo tengo acá algunos, pero como les digo, lo tengo de manera muy desprevenida y siempre procuro regarlos es con una botellita de agua a la cual en la tapa yo le hice huequitos también con alfiler, no con aguja ni con puntilla, sino con alfiler, para que la gota salga muy delgada y yo le pueda echar de a pocos y que impregne, que baje de a pocos también. Esa es la técnica que yo utilizo. No sé si sea la más adecuada, yo creo que quizás, como les digo, para mantener siempre un buen nivel de porosidad, pues quizás en ese caso que muchas veces manejamos contenedores o materas pequeñas, pues sea más adecuado por inmersión, sumergirla en un recipiente con una laminita pequeña de agua para que suba por capilaridad esa humedad. Muchas gracias, Julián. Hay un anónimo que nos dice, llegué tarde. Mi pregunta es si en algún momento el agua lluvia recolectada en canecas metálicas puede no ser buena para las plantas. Gracias. Pues ahí yo lo que me preguntaría es que como hablamos un poquito de las canecas plásticas sobre todo, entonces va a ser un poco complementario. Sobre las canecas plásticas mencionamos que los materiales que usábamos teníamos que ver qué habían tenido antes para no tener riesgos de residualidades que de pronto pudieran ser complicadas o para nosotros o para las plantas. Y lo mismo puede suceder con las canecas metálicas. Tendríamos que pensar qué fue lo que se movió allí antes, qué recubrimientos tiene al interior. Si lo preguntas en términos del óxido que se pueda generar, por lo general el óxido no va a ser preocupante en unas cantidades, no va a estar presente en unas cantidades que sean, digamos, excesivamente preocupantes. Entonces, creo que eso sería. Hay que revisar el material del cual está hecha la caneca, pero usualmente estos materiales pueden soltar unos metales que no van a ser perjudiciales para la planta. Perfecto, Julián. Bueno, y aquí tenemos ya para ir cerrando, nos quedan pocos minutos. Tenemos una pregunta más. Consuelo Sánchez, además del agua, ¿qué otros nutrientes se le pueden dar a las plantas? Utilizo a veces agua de ortiga. Bueno, sí, el agua, como lo mencionamos, va a servir no solamente para que la planta haga la fotosíntesis, para que se mantenga erguida, sino también para transportar los nutrientes. En ese sentido, yo aplico un agua y esa agua se va a mezclar con los nutrientes que están en la tierra. A veces esa agua puede tener algunos poquitos nutrientes y cuando se hacen este tipo de prácticas como hacer un purín de ortiga, sobre todo si dejo el purín de ortiga o el fermento de ortiga un buen tiempo, pues lo que va a suceder es que voy a poder aprovechar las sustancias que tenía en esa planta. En el caso de la ortiga es una planta que extrae bastante nitrógeno
y cuando se deja fermentar bastante, pues lo que va a suceder es que también hay una acción de microorganismos allí que van a aprovechar ese nitrógeno y van a facilitar la toma de ese nitrógeno por parte de las plantas. Sí, hay que tener en consideración que la ortiga, dependiendo del tiempo que yo lo maneje, también puede servir para otras cosas, no solo para nutrir las plantas en cuanto al nitrógeno. Y también a veces hace algunos pequeños aportes de silicio, que es otro elemento que necesita la planta. Yo podría utilizar el agua mezclada con otros nutrientes líquidos, ¿no? Entonces yo puedo usar, por ejemplo, lo que llaman a veces humus líquido, que es el lixiviado del lombricompost, el lixiviado del proceso de la lombriz. Si lo diluyo, lo que va a suceder es que ahí voy a tener una buena cantidad de nutrientes que van a moverse también por el agua, mezclado con una serie de moléculas, de sustancias orgánicas de esa descomposición que también van a ayudar de alguna forma a la toma de parte de esos nutrientes. Cuando yo hago un proceso de compostaje, o del lombricompostaje, parte de los nutrientes se pueden perder por volatilización y otros porque se lixivian, porque se van a profundidades. Y si yo capturo esos lixiviados, pues no estoy haciendo un aprovechamiento de lo que estaba yéndose, ¿sí? Estoy aprovechando un recurso que usualmente se iría, que ya no está en la parte sólida, ¿no? Y al mezclarlo con agua y aplicarlo allí en el suelo de una manera controlada, pues puedo aprovechar esos nutrientes que están allí. Bueno, Julián. Julián, a ti muchísimas gracias por transmitirnos este conocimiento, por todo este proceso del día de hoy. Invitamos entonces a las personas que aún no se han registrado en la lista de asistencia a poderlo hacer para poder enviar las memorias de este evento. Y finalizo entonces recordándoles a ustedes que todos los jueves de este noviembre a las 3 de la tarde tendremos las tertulias académicas de la conservación. Para el mes de noviembre tendremos 3 eventos muy especiales. El siguiente será el próximo jueves 12, que hablaremos acerca de propagación. El próximo 19 de noviembre hablaremos sobre control de plagas y finalizaremos el mes entonces con un evento. Esto va a ser un evento sorpresa en donde vamos a tener invitados especiales internacionales para hablar sobre bioeconomía. Con esto entonces doy las gracias a Julián Ernesto por todo su conocimiento, a mis compañeras de equipo María Claudia Pacheco y Nancy Mejía, y a ustedes por acompañarnos hasta este momento con esta participación tan activa en esta capacitación. Entonces nos vemos en una próxima oportunidad y hasta una próxima y feliz tarde.